Buenas noches, chicos. Bueno, aquí estoy dejándoles este videíto de la sesión prevista para el miércoles para que la puedan ir observando y tengan ya la referencia al respecto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar la presentación que vamos a estar trabajando y así ya van teniendo un poquito cómo va a ser la sesión. ¿De acuerdo? Me permito compartir la pantalla que voy a trabajar. Y bueno, aquí estamos. Bueno, vamos a estar trabajando. Recuerden que vamos a estar revisando en esta sesión la ventilación por dilución, pero en este caso para evitar incendios y explosiones. Habíamos visto el cálculo de la ventilación por dilución, que es muy sencillo para casos de evitar la exposición del trabajador. Esto es muy parecido, cambia un poquito el enfoque, pero las características son iguales, así que es algo pero muy fácil. ¿Vale, chicos? Entonces, vamos allá. Recuerden que ya saben, vamos a trabajar la ventilación por dilución para evitar incendios y explosiones en este caso. Y pues vuelvo a mostrarles un poco los principios o las características de la ventilación por dilución. Entonces, cuando tenemos aquí que les aparece en pantalla, les aparece que la ventilación por dilución consiste en la eliminación o dilución, la mezcla del aire contaminado con aire sin contaminar, ¿vale? ¿Con qué objetivo hacemos eso? Pues en este caso no vamos a controlar los riesgos de la salud, ¿vale? Porque estamos hablando en este momento de la ventilación por dilución, pero para evitar los incendios y explosiones. ¿Ok? ¿En qué tipo de contaminantes principalmente actúa este tipo de ventilación? Obviamente en vapores, gases y partículas. ¿Vale? Esas serían las características de la ventilación por dilución para evitar la exposición o la explosión e incendios. Aquí aparecen sus principios, ¿vale? Los principios tenemos que mezclar, tenemos que diluir con aire suficiente para poder tener bajo control ese contaminante. Otro principio es la ubicación de los puntos de extracción, deben estar cerca de ese foco de contaminante. Necesitamos barrer la zona para evitar este tipo de riesgo de explosión e incendios. Este principio no cae tanto en este tipo de ventilación, porque recuerden que estamos trabajando para evitar incendios y explosiones. Entonces, normalmente son zonas de almacenamiento donde no hay tránsito, no es un espacio de trabajo, ¿vale? Y vamos a reponer ese aire que estamos sustituyendo con aire limpio, aire de la calle, y evitamos nuevamente el ingreso del aire al sistema, descargándolo a una altura que sea suficiente. Ok, entonces en cuanto a los principios, muy sencillito. Y ahora vamos a calcularlo. Ya tenemos claro lo que es la ventilación por dilución. Y bueno, ahora nos toca entrar un poquito en los cálculos para que vean que es bastante sencillo. En cuanto a los cálculos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de evitar incendios y explosiones. ¿De qué debemos lograr? O lo que queremos hacer nosotros es reducir la concentración de los vapores que hay de contaminante, ¿vale? Reducir esa concentración de los vapores. Pero en este momento no es para mantenerlos dentro de unos TLVs, según lo que dice CIH, ¿no? No queremos eso. ¿Por qué? Porque eso es para exposiciones laborales de trabajadores. Ahora queremos evitar la explosión o el incendio. Entonces, aquí lo que hacemos es mantenerlo por debajo de algo que se llama el límite inferior de inflamabilidad, que también es una información de ficha técnica de seguridad. Ahí aparece su límite
inferior de inflamabilidad, así como aparece también el límite superior de inflamabilidad. Como les comenté anteriormente, esto se usa para ventilación de recintos donde hay almacenamiento de productos químicos, más no de trabajadores. ¿Ok? No es un espacio laboral propiamente dicho. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué es eso? Miren que ahora aparecieron dos conceptos nuevos. Apareció el límite inferior de inflamabilidad y aparece el límite superior de inflamabilidad. Tenemos el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad. ¿Qué es el límite inferior de inflamabilidad? ¿Qué es? Pues es ese nivel de concentración del contaminante, ¿ok? Del contaminante, por debajo del cual no hay combustión. Recuerden que tenemos un triángulo, el famoso triángulo del fuego, que necesitamos tres condiciones para que se dé una explosión o un incendio. Entonces, con esto logramos que no esté ese contaminante en unos niveles de concentración peligrosos que se produzca ante la presencia de chispa u otras condiciones, una explosión o un incendio. Entonces, eso es el límite inferior de inflamabilidad. Si yo lo mantengo por debajo de ese valor de concentración, no hay riesgo de explosión o de incendio. ¿Vale? Y tenemos también el límite superior de inflamabilidad. El límite superior de inflamabilidad es lo mismo que el inferior, pero por encima del cual no hay combustión. ¿Vale? Entonces tenemos el límite inferior, es la concentración por debajo de la cual debemos mantener el contaminante para que no haya una explosión o un incendio. Y tenemos también el límite superior, que es ese nivel de concentración por encima del cual tampoco lo hay. Nos queda una franja crítica, una franja donde sí se da la explosión o el incendio. Entonces, ¿esto por qué es interesante? Conocer estos límites, porque yo digo, miren, tengo una concentración determinada, tengo una concentración que está muy cerca del límite superior de inflamabilidad, de este límite superior de inflamabilidad, y me resulta más práctico seguir contaminando, seguir generando el contaminante para que la concentración sobrepase este límite y ¡pum! Se acabe la condición de inflamabilidad que bajarlo. ¿Ok? Me queda más lejos bajarlo que subirlo. Entonces, son cosas que se revisan, pero lo ideal es mantenerlo por debajo de este señor. ¿Ok? Es debajo de este señor que lo tenemos que mantener. Entonces, gráficamente les muestro un poquito qué es lo que les estoy tratando de decir. Yo tengo, vamos a dejar la flechita por acá. Yo tengo en esta gráfica, ven en el eje de las X temperatura y ven en el eje de la Y concentración del producto, ¿ok? Concentración del contaminante. Entonces, ven aquí dos líneas. Tenemos el límite inferior y tenemos el límite superior. ¿Límite superior de qué? De inflamabilidad. Entonces, yo debo mantener, mírenlo aquí, por debajo de esta línea es no inflamable. Por encima de esta línea tampoco es inflamable. Pero vean que esta línea es sensible a la temperatura. A mayor temperatura, a medida que va aumentando la temperatura, el límite inferior de inflamabilidad va bajando. ¿Ok? Es decir, necesitamos menos concentración en el sitio de trabajo o en el sitio de almacenamiento, perdón, para que se produzca una explosión, un incendio. ¿Ok? Y cuando estamos, a medida que aumente la temperatura, el límite superior va aumentando. O sea, la franja peligrosa se va ampliando. Vean cómo hay más distancia entre estas dos líneas. Eso es lo interesante cuando tenemos este tipo de situaciones de posibilidad de explosión o de incendio. Son sitios que debemos mantener con una temperatura controlada, lo más baja posible, porque si entre más yo baje la temperatura, el nivel de concentración del límite inferior de inflamabilidad es más alto.
¿vale? Entonces tengo menos riesgo de explosión. Es decir, tenemos una situación crítica, aparte de la ventilación por dilución, yo debo procurar bajar la temperatura del recinto, ¿vale? Para mantenerlo por debajo de este valor. Entonces, eso es lo que nos dice esta gráfica rápidamente respecto a los límites. Entonces, dependen de qué, de la temperatura, es crítica. A más temperatura aumenta el límite superior de inflamabilidad, por tanto quedamos lejos de salirnos de esa línea, y a más temperatura el límite inferior de inflamabilidad es más bajo. Por tanto, la región peligrosa, la región crítica donde hay explosiones y hay incendios es más grande. Ustedes ya saben, ¿ok? Es lo que viene esto. Entonces, por ejemplo, aquí dice, para ciertas sustancias, ciertos vapores, ciertos contaminantes, nos habla de los límites de inflamación, tanto inferior como superior. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el metano. El metano nos dice que porcentaje en aire en volumen, 5%. ¿Ok? 5%. O sea, si yo tengo un espacio de almacenamiento, por ejemplo, de 100 metros cúbicos, el 5 por máximo, puedo tener una concentración del 5% de ese volumen. O sea, si yo tengo 100 metros cúbicos, máximo de esos 100 metros cúbicos de espacio que tengo disponible, podré tener un 5% de metano. El otro 95% tiene que ser aire. Como yo tenga un 6% de metano, un 7% de metano, ya estoy dentro. ¿Dentro de dónde? Dentro de la zona inflamable, ¿ok? Dentro de la zona inflamable. Y ya se puede presentar un incendio o una explosión. Ustedes vean cómo este señor es bastante crítico. Y por encima, el 15%. O sea, si estamos hablando de ese mismo sitio de 100, máximo para arriba, ¿ok? Para arriba, ¿qué puedo tener? El 15%. El otro 85% es aire. O sea, si yo tengo ya 20% de metano, ya se vuelve una atmósfera también que no es inflamable, ¿vale? Entonces necesito poco valor. Bueno, este todavía es mejor, el propano, pero es más crítico a nivel inferior. Este todavía es más crítico a nivel inferior. El acetileno es muy crítico porque vean solo la concentración que permite, el 1,5%. O sea, si yo tengo los mismos 100, ahí tengo un ambiente de almacenamiento de acetileno y tengo un escape, tengo una pérdida de acetileno porque no estoy almacenándolo bien, máximo el 1,5%. O sea, yo debo tener 98,5% de aire y máximo 1,5% de acetileno. Y si nos vamos por arriba, vean todo lo que yo debo tener de acetileno en el espacio. O sea, si yo tengo 100 metros cúbicos, 82,5 metros cúbicos tienen que ser de acetileno mínimo para que no sea una atmósfera explosiva. Entonces, el acetileno es muy crítico, ¿ok? El hidrógeno también es bastante crítico. Son obviamente productos que complican la existencia en cuanto al control de riesgos de explosiones e incendios. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos en otra gráfica. Veanlo aquí. Aquí tenemos los puntos de inflamación. Bueno, esta es solo para consulta. Ahora sí vamos a calcularla. ¿Ok? Vamos a calcularla. Tenemos de la sesión pasada que el caudal efectivo, Q', efectivo, o sea, el mínimo, acuérdense que el real ya es multiplicado por la K, es G, que es la velocidad de generación, sobre la concentración que se encuentra el contaminante. ¿Vale? Y esa G es 24 por densidad por la velocidad de generación sobre la masa molecular. ¿Vale? El peso molecular del disolvente, del contaminante que tengamos. Entonces, partiendo de esto, yo tengo entonces que esa Q' es 24 por 100 por D por E sobre M por L y I. Esto es el límite inferior de inflamabilidad y sale una constante B. Esta constante, obviamente, les dije también que dependía de la temperatura del recinto. ¿Vale? Entonces, SB es 1, SB es 1.
hasta cuando el recinto está hasta una temperatura de 120 grados centígrados y vale 0,7 cuando la temperatura es superior a 120 grados centígrados. Y listo. Entonces, el Q real, el caudal real, va a ser igual al caudal efectivo por el factor de seguridad. ¿Ok? Ese factor de seguridad en estos casos de explosión e incendios normalmente es igual a 4. ¿Vale? Normalmente es igual a 4. O lo podemos buscar otra forma, es sacarle el 25% al límite inferior de inflamabilidad. 25%. ¿Ok? Pero se trabaja normalmente con 4, porque por ejemplo, en el listado que teníamos de material, el 25% de 15, el 25% de 15 son 3,8. ¿Ok? El 25% de 12 es 3, el 25% de 4 es 1, el 25% de 5, o sea, el más crítico en este caso, que es 12,4, perdón, es 15, es 3,8. Entonces, por eso tomamos el 4 como un valor de referencia. O sea, si damos 4, estamos garantizando el proceso. Lo que ocurre es que aquí después afinamos, porque obviamente esto ponerlo siempre de 4 me eleva la necesidad de mi ventilador o de mi extractor. Por tanto, me implica mayor consumo eléctrico. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que nos dice que tenemos unas estanterías que se esmaltan por sumergiéndolas en un horno a 175 grados centígrados durante 60 minutos. ¿Ok? Se esmaltan, se pintan. Ese esmalte tiene 0,95 litros de sileno de producción, ¿no? O sea, de velocidad de producción. ¿Qué caudal de ventilación va a ser necesario para diluir la concentración de vapor del sileno en el interior del horno hasta un valor seguro? Buscamos en las fichas técnicas y nos encontramos que el límite inferior de inflamabilidad del sileno es el 1%, bastante crítico. La densidad 0,88, su masa 106, el factor de seguridad vamos a ponerle 10 porque esto es muy crítico. Y el B es 0,7. ¿Por qué 0,7? Porque tenemos una temperatura superior a 120 grados centígrados. ¿Vale? Y listo. Planteamos la ecuación, metemos los datos y nos da que el caudal efectivo que necesitamos retirar e ingresar con aire nuevo es de 27 metros cúbicos hora. ¿Vale? 27 metros cúbicos hora. Pero le debemos aplicar el factor de seguridad que planteamos, que fue de 10, y nos da 270 metros cúbicos hora. ¿Vale? Pero ese dato, o sea, les recuerden que los límites inferiores de inflamabilidad y superiores están dados para condiciones estándar. ¿Qué es una condición estándar desde el punto de vista de los gases? 20 grados centígrados, una atmósfera de presión. ¿Ok? O 760 milímetros de mercurio, o un bar. Entonces, esa es la condición, pero nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos ¿qué? Nosotros tenemos 175, o sea, las condiciones de temperatura no es la misma. Y acuérdense que es lo que pasa en la gráfica. Al aumentar la temperatura, ese límite inferior de inflamabilidad baja. Va bajando la línea, ¿ok? O sea, se vuelve más crítico todavía. Ese 1% que aparece en la tabla es la parte izquierda del punto de inicio. Pero como tenemos 175, ha cambiado nuestra condición. ¿Vale? Entonces, yo le meto ese componente de temperatura para tener una condición diferente. Entonces me queda que el caudal total que realmente necesito, o sea, el caudal ya total, es el caudal real que encontré por CTA. ¿Qué es CTA? Ese CTA es coeficiente de temperaturas absolutas. ¿Vale? Coeficiente de temperatura absoluta, que es esta expresión que aparece aquí. ¿Vale? Donde TH es temperatura high, temperatura alta y temperatura baja. ¿Vale? ¿Cuál es la temperatura alta? La temperatura que yo tengo, 175, y la temperatura baja es la temperatura de referencia que tenemos, que es 20.
y yo cuando aplico este factor ya me da un caudal total de 413 metros cúbicos hora que son necesarios mantener para tener ese sileno o ese proceso automático de esmaltado que lo mete en una cubeta con el sileno durante 1 hora para poderlo mantener. Yo en esa hora tengo que remover y meter 413 metros cúbicos de aire, sacar 413 metros cúbicos de aire y meter. Y con este valor ya nos vamos al ventilador como mínimo para tener el dato que se necesita. Vale, chicos, esta es la información que les quería traer en el día de hoy. Igual el miércoles la volvemos a retomar, pero para que tengan ya, vayan avanzando en su proceso académico. ¿Ok? Entonces, les mando un fuerte saludo. Muy buenas noches a todos y espero que nos veamos el miércoles y continuemos.